GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la reforma fiscal para 2014. Con la participación especial del doctor en Derecho Adolfo Arrioja Vizcaíno, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. Doctor en Derecho honoris causa por la Newport University, California, Estados Unidos de América. Profesor titular de las cátedras de Derecho Fiscal, Derecho Procesal Fiscal, Derecho Administrativo, Derecho Aduanero y Legislación de Fomento Industrial en el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Catedrático en la Maestría de Derecho Fiscal e Impuestos en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Autor de la obra Derecho Fiscal, libro de texto universitario y de consulta profesional, publicado por Editorial Temis SADCB. Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa. Ha impartido numerosas conferencias en universidades mexicanas y extranjeras, destacando entre estas últimas la Barra de Abogados de Nueva York, las universidades de Szeged y Miskolc en Hungría y la Universidad de Estocolmo, Suecia. En la conducción, el licenciado en Derecho Miguel Ángel Villa Beltrán. Los dejamos con nuestro invitado, el doctor en Derecho Adolfo Arrioja Vizcaíno. Nuestro país, a recientes fechas y particularmente en los 2 últimos años, ha sido motivo de una gran reforma jurídica que ha implicado distintos aspectos y en esta ocasión pues vamos a hablar acerca de la reforma fiscal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Doctor, a recientes fechas, digamos particularmente, si bien desde la segunda etapa del año 2013 se empezó a comentar esta situación de la reforma fiscal, no fue sino hasta el mes de diciembre de 2013 que nos publican una serie de modificaciones en las reformas fiscales y que se veía venir desde hace muchos años y que se anunciaba. Sin embargo, queda para quienes nos dedicamos a lo mejor al ámbito fiscal una gran incógnita sobre si verdaderamente se trata de una reforma integral o estamos hablando, dice por ahí ciertamente el sector empresarial y particularmente todos los contribuyentes, o estamos hablando de una reforma recaudatoria. Sí, bueno, aquí realmente, como de costumbre, como ocurre con bastante frecuencia a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, siempre se ha hablado de la necesidad de establecer en México una reforma fiscal integral y casi siempre concluimos con una reforma recaudatoria, o como inclusive lo han llamado en algunas publicaciones, una miscelánea fiscal recaudatoria que ni siquiera merece la denominación de reforma, porque reforma es algo que transforma las estructuras existentes. Cuando esas estructuras existentes no se transforman, sino simplemente se amplían las facultades de recaudación sin cambiar las estructuras existentes, pues evidentemente, más que de una reforma, tendríamos que hablar de una miscelánea fiscal recaudatoria. Ahora bien, hay que matizar y precisar, diría yo, estos conceptos. Por reforma fiscal integral, y eso es algo de lo que se ha venido hablando por décadas, entendemos algo que, como su nombre lo indique, transforme, evolucione íntegramente el sistema fiscal. ¿Cómo se puede lograr transformar y evolucionar nuestro sistema tributario? Bueno, básicamente combatiendo vicios que viene arrastrando desde hace muchos años, por lo menos desde que yo tengo memoria. En la primera edición de mi libro de Derecho Fiscal, que se publicó en el año de 1982, hace ya más de 30 años, en un prólogo que se
denomina las palabras del autor, se planteaba la necesidad de una reforma fiscal sobre estos términos. Se decía en ese entonces, la legislación fiscal en México es innecesariamente complicada, innecesariamente compleja. Hay que simplificarla, hay que hacerla más clara, más precisa y sobre todo al alcance del entendimiento del contribuyente promedio. Por otra parte, la legislación fiscal mexicana está plagada de regímenes especiales, particularmente en el área del impuesto a la renta, que crean situaciones de inequidad frente a la masa o ante el complejo general de los contribuyentes. Es decir, cuando para determinados sectores económicos, quiero citar el caso de los transportistas, por poner un ejemplo, se crea un régimen especial de tributación, los privilegios que conllevan o que conlleva ese régimen especial de tributación hacen que se genere un esquema inequitativo respecto de los demás contribuyentes que no tienen ese régimen especial de tributación. La Suprema Corte de Justicia ha definido la equidad en materia fiscal como la igualdad de todos los contribuyentes frente a la ley fiscal. Cuando frente a la ley fiscal a unos contribuyentes se les da un tratamiento especial y a otros no, evidentemente el sistema fiscal es inequitativo, es decir, es injusto. Hay un tercer aspecto, aparte de la complejidad de la legislación y de la inequidad que generan los regímenes fiscales, consistente en que también en nuestro sistema tributario no hay una base amplia de contribuyentes. Este es un problema que se viene mencionando desde hace muchos años. Es necesario ampliar la base de contribuyentes para que mucha gente que no paga impuestos de alguna forma se le incorpore al régimen tributario. Es un mal endémico de México, no viene de ahora, tiene muchos años. El comercio informal, es decir, la gente que realiza actividades económicas, actividades comerciales o de intermediación comercial, que obtiene en algunos casos muy importantes ingresos a cambio de las actividades que realizan en las calles, en las plazas públicas, en los tianguis, etcétera, que no pasan por el régimen fiscal y respecto de los cuales no pagan ningún impuesto. Entonces, lógicamente, esto también genera una situación de inequidad frente a quienes sí están inscritos en la economía formal y pagan regularmente impuestos. Entonces, estas tres áreas que han venido siendo críticas dentro del sistema tributario mexicano tendrían que ser resueltas a través de una reforma fiscal integral, es decir, que abarcara íntegramente nuestro sistema tributario y que lo transformara para convertirlo en un sistema más equitativo, más justo. Entonces, en esta reforma tributaria, lo que se esperaba, porque se anunció que sería una reforma integral, es precisamente que la reforma se abocara a estas cuestiones que desde hace muchos años se han venido señalando como fallas del sistema tributario mexicano. Sin embargo, si se analiza lo que contiene la reforma fiscal para 2014, se advertirá que ninguna de estas cuestiones fue abordada. En primer lugar, pues la legislación tributaria sigue siendo igual de compleja y de sofisticada, yo diría innecesariamente sofisticada que siempre. Se expidió una nueva ley del impuesto a la renta que sustituyó a la anterior, que ya tenía muchos años de vigencia, pero aunque se compactaron algunos artículos,
y se presentó como argumento a favor de esta nueva ley, que era más corta, que tenía menos artículos. La realidad es que sigue siendo igual de complicada, de innecesariamente sofisticada que la anterior, y no abona nada en pro, a favor de la simplificación fiscal. Dicen que tiene menos artículos que la anterior, pero la diferencia de artículos se compensó con más fracciones y con más párrafos y con más incisos. Y por otra parte, el problema no es el número de los artículos, sino la claridad en el texto, que dista mucho de tener la nueva ley del impuesto sobre la renta. O sea que en ese sentido difícilmente puede hablarse de una reforma fiscal integral. Por otra parte, tampoco se eliminaron las inequidades que derivan de los regímenes especiales de tributación. De nueva cuenta, subsisten lagunas, espacios que permiten a determinados contribuyentes recibir un tratamiento privilegiado en relación con el resto de la masa de contribuyentes. Y por último, se desaprovechó una magnífica oportunidad de incorporar a la economía informal al sistema tributario mediante la ampliación de la base tributaria. Creo que había las condiciones, y por razones que solo puedo calificar de demagogia política, no se aprovecharon, para ampliar la base tributaria estableciendo el IVA sobre alimentos y bebidas, con tasas diferenciadas, como sucede por ejemplo en España, en que los alimentos y las medicinas de la canasta básica están en una tasa que fluctúa entre el 3 y el 4%, otros alimentos, otras medicinas, tienen una tasa general del 8%, y luego ya viene la tasa para todos los actos de consumo gravados por el IVA, que es del 18%. En México se pudo haber intentado una reforma similar, es decir, crear una canasta básica de alimentos y medicinas que siguiera gravada a la tasa del 0%, pero fuera de eso, todos los demás alimentos, todas las demás medicinas debieron haberse gravado con una tasa de por lo menos el 3% del IVA. Eso habría incorporado, a través del cobro del IVA, que no hay manera de eludirlo, porque se paga cada vez que se realiza un acto de consumo, habría incorporado a ese sector informal a que por lo menos ya pagara un 3% del IVA sobre insumos básicos, como son alimentos y medicinas. En vez de eso, se rechazó esa oportunidad, y lo que se hubiera recaudado, que ya veremos que no se va a compensar, lo que se hubiera recaudado con ese 3% del IVA, alimentos y medicinas, se compensó homologando la tasa del IVA en la frontera norte, que era del 11%, y se elevó al 16%, pensando que, por un lado, se protegía, entre comillas, a los sectores informales de la economía, y por otra parte, al sector formal de la economía de la frontera norte, se le incrementó el impuesto para compensar la diferencia de ingresos. Pero ya esto último que estoy mencionando demuestra que en realidad no es una reforma fiscal integral, que no ataca los problemas estructurales del sistema tributario mexicano en cuanto a complejidad, tratamientos fiscales especiales y ampliación de la base tributaria, y que por el contrario se traduce en una serie de elevaciones de impuestos que hacen de esta reforma lo que atinadamente algunos críticos han llamado una miscelánea fiscal recaudatoria. Interesante, doctor. Solo para cerrar un poquito la pregunta, sería entonces, corríjanos usted si estamos en un error, pues la complejidad en la legislación,
la cuestión de inequidad, injusticia derivada de los regímenes especiales y pues la existencia aún de una base reducida de contribuyentes, 3 vicios cuando menos que no ha abarcado o que no alcanza a cubrir esta llamada reforma fiscal, pues nos hace plantearnos el siguiente cuestionamiento, doctor: si estas modificaciones o esta miscelánea fiscal, más que una reforma fiscal, como nos comenta usted, no atiende estos 3 grandes vicios que viene presentando pues ya de muchos años atrás nuestro sistema fiscal, doctor. ¿Qué debemos de entender entonces? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las políticas que está siguiendo el fisco, y particularmente el fisco federal, con esta, pues parece ser mal llamada reforma fiscal? ¿Qué podemos esperar o cuáles son las políticas o los lineamientos que se están siguiendo? Sí, vamos a ser objetivos. Tiene muchos puntos criticables, pero también hay que destacar lo positivo que se ha perdido en estas críticas. Yo lo llamaría en este mar de críticas muy justificadas. Yo no entiendo los argumentos de los críticos, pero también hay que resaltar que en la reforma fiscal se contienen algunos elementos positivos. En primer lugar, creo que, y no se ha destacado lo suficiente y debe destacarse, fue la eliminación del IETO, del llamado impuesto empresarial a tasa única, que distorsionaba por completo los resultados fiscales del contribuyente. Es decir, el IETU se planeó y se implementó durante aproximadamente 4 o 5 años como un impuesto de control. Los impuestos de control generalmente se implantan, se establecen en épocas de crisis económica. Como ustedes saben, entre el año de 2008 y el del 2012 aproximadamente, hubo una crisis económica global, es decir, de todo el mundo, que obviamente afectó a México. Fue una crisis que tuvo consecuencias muy severas en la economía de los Estados Unidos, y la economía de México depende en medida muy importante de la de Estados Unidos. Tenemos una dependencia económica muy marcada de los Estados Unidos, y desde luego Estados Unidos es el principal socio comercial de México, y por lo tanto México depende de la economía de los Estados Unidos. Por eso hay un dicho que dice que cuando a la economía de Estados Unidos le da un catarro, a la economía de México le da una pulmonía, precisamente para marcar la gravedad de la dependencia económica que tiene México de los Estados Unidos. Entonces, al venir la crisis de 2008, la crisis económica, el gobierno mexicano tuvo que prepararse para los efectos adversos de esa crisis económica. Como el impuesto sobre la renta se causa sobre las utilidades que obtienen los contribuyentes, principalmente los contribuyentes empresas, se temía en esos años que hubiera una ola de empresas que para efectos fiscales declararan pérdidas. Y al declarar pérdidas, la recaudación del impuesto sobre la renta se iba a bajar, se iba a disminuir, lo cual afectaría los ingresos fiscales del Estado. Por esa razón se decidió crear el IETU, el impuesto empresarial a tasa única, como un impuesto de control. ¿Qué quiere decir? Que aquellos contribuyentes que no pagaron el impuesto sobre la renta durante estos años por tener pérdidas fiscalmente deducibles o fiscalmente amortizables, compensaban el no pago del impuesto sobre la renta con el pago del IETU, que es un impuesto que había que pagar de todas formas porque se cubría sobre flujos de efectivo. En tales condiciones, al eliminarse ahora el IETU y regresarse al régimen tradicional del impuesto sobre la renta, que solamente se paga sobre las utilidades que vayan generando a lo largo del ejercicio fiscal los contribuyentes, evidentemente se estableció un sistema más justo.
porque el YETU tenía dos efectos muy negativos. Uno, que no admitía prácticamente deducciones o un capítulo muy limitado de deducciones. El segundo, que no era un impuesto proporcional, porque como su nombre lo indica, se estableció a tasa única, una tasa única del 16%. Entonces, dentro de un régimen limitado de deducciones y con un impuesto a tasa única, la gran mayoría de los contribuyentes que declaraban pérdidas para efectos del impuesto de la renta, de todas maneras tenían que pagar el YETU, ¿verdad? Lo cual además tenía un efecto negativo sobre el empleo, porque los sueldos, salarios y prestaciones sociales no eran deducibles para efectos del YETU. Entonces, el YETU, aunque se entiende la necesidad de su existencia como un impuesto de control en épocas de recesión económica, la verdad es que es un impuesto injusto, porque no permite muchas deducciones, y al no permitir muchas deducciones, entre ellas los sueldos y salarios, le pega directamente a la generación de empleo. Por esa razón, un punto a favor de la reforma fiscal de 2014 es la eliminación del YETU, porque sin el YETU el sistema tributario se torna más justo. Se regresa al régimen tradicional del impuesto de la renta, de que este impuesto solamente lo van a pagar quienes generen utilidades fiscalmente gravables. En ese sentido, es un punto a favor de la reforma fiscal para 2014 que no se ha destacado en las innumerables críticas que se le han dirigido. Pero por otra parte, pues no podemos perder de vista el efecto recaudatorio que tiene esta reforma al particularmente reducir, y creo que esto es importante porque afecta a las clases trabajadoras y a las clases medias, esta reducción que se hace en cuanto a las deducciones de los gastos de previsión social. Como todo el mundo sabe, en todas las empresas, los trabajadores y empleados, aparte de su sueldo o salario, perciben distintos beneficios sociales, como pueden ser, por ejemplo, los vales de despensa, los bonos de productividad, las ayudas para vivienda, es decir, hay un cúmulo de prestaciones sociales a favor de trabajadores y empleados que se pactan en los contratos colectivos de trabajo. Pues bien, la reforma fiscal para 2014 reduce la deducción de esos gastos de previsión social. Tradicionalmente, a lo largo de toda su historia que yo recuerde, los gastos de previsión social han sido un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, para 2014 se reduce el porcentaje en el que estos gastos de previsión social pueden ser deducidos. Consecuentemente, el efecto es que la parte que no se puede deducir de esos gastos de previsión social se vuelve un ingreso fiscalmente gravable para la empresa. Entonces se lleva a las empresas una situación injusta de que sobre un gasto que hacen para beneficiar a sus trabajadores y empleados, tienen que pagar el impuesto sobre la renta. Y esta es una situación muy delicada porque afecta el nivel de empleo en el país. Las empresas han manifestado a través de sus diversas cámaras y organizaciones que van a hacer su mejor esfuerzo por absorber esta carga fiscal para no privar a sus trabajadores y empleados de estos gastos de ayuda social. Sin embargo, también han puntualizado que esta nueva carga dificulta la generación de nuevas fuentes de empleos. Una cosa es mantener los existentes aceptando este sacrificio y otra cosa es crear nuevos empleos. Cada día resulta más caro crear empleos porque el pago de un salario implica el tener que pagar o retener impuestos a la renta,
implica pagar gastos o aportaciones del Seguro Social y del Infonavit, y ahora implica el no poder deducir un porcentaje importante de los gastos de previsión social. Entonces, en este aspecto, yo creo que ese es el aspecto más dañino de la reforma hacendaria para 2014. Perdón que lo interrumpa, sí, doctor. Nos surge aquí alguna duda entonces. ¿Será acaso que dentro de las políticas de esta reforma fiscal, básicamente lo que está haciendo el legislador es darnos vendernos el gato por la liebre en quitarnos el IETU y a través del impuesto sobre la renta y esta no permisión de la deducibilidad de los gastos de previsión social, no nos están haciendo simplemente una conmutación de lo que era el IETU ahora a través del impuesto sobre la renta? Y la segunda cuestionante sería, doctor, ¿qué efecto va a tener? Ya nos comentaba usted que para el sector empresarial de algún modo pues está volviendo esto como un ingreso fiscalmente gravable que genera pues mayores cargas, pero ¿qué repercusiones va a tener en este caso también pues para las clases medias o incluso para los trabajadores, esta no deducibilidad de la parte social? Sí, bueno, contestando a la primera pregunta, yo diría que sí, es la típica transferencia, le llama transferencia fiscal, es decir, te quito el IETU, lo cual evidentemente priva al fisco federal de un ingreso que se había generado durante los 5 años de vigencia del IETU, y te lo sustituyo por un mayor impuesto sobre la renta. ¿En qué forma? Deduciéndote, o mejor dicho, restringiéndote los porcentajes de deducción de los gastos de previsión social. Es una transferencia, estará por verse, habrá que analizar cifras, digamos, en el curso del año, sobre todo a partir del segundo semestre, para ver, me imagino que los centros de estudios económicos del sector empresarial y otras organizaciones de esta clase empezarán a presentarnos estadísticas de qué les resultó más caro a las empresas: seguir pagando el IETU o aceptar la reducción en las deducciones de los gastos de previsión social. Esto seguramente solo se va a poder medir de manera estadística, pero en principio, y mientras no tengamos esos datos duros, vamos a llamarlos así, se trata de la típica transferencia fiscal, es decir, te elimino este impuesto, pero compenso la eliminación con esta otra carga, ¿verdad? En ese sentido está clarísimo. Ahora, yo decía, contestando la segunda pregunta, contador, que esta reforma hacendaria es muy dañina para las clases trabajadoras y las clases medias. Es decir, la clase trabajadora, como su nombre lo indica, pues se integra por los obreros, por quienes laboran en el sector industrial. Las clases medias generalmente son empleados de empresas, de organizaciones de todo tipo, pero estamos hablando, sean clases trabajadoras o clases medias, estamos hablando de asalariados, de gente que vive de un salario que se le va pagando mes a mes o quincena a quincena. Estas clases asalariadas han logrado avances en los últimos años gracias a el régimen de previsión social. El régimen de previsión social se ha dividido en dos aspectos: el aspecto de la seguridad social a través del Seguro Social, del Infonavit, y el aspecto de la contratación colectiva, que a través de los contratos colectivos de trabajo el asalariado está obteniendo beneficios que antes no tenía. Vuelvo a repetirle, ahora en los contratos colectivos hay todo un régimen de previsión social en materia de ayudas económicas que las empresas dan a sus trabajadores y empleados: vales de despensa, ayudas para transporte, ayudas para la vivienda, bonos de productividad, bonos de puntualidad. Es decir, hay una serie de incentivos económicos que complementan el salario y que les permite alcanzar un mejor nivel de vida a los asalariados, trabajadores y clases medias. Ahora, al reducirse el porcentaje de deducción
de estos gastos de previsión social, evidentemente las empresas han quedado colocadas en esta situación. Absorber el impacto fiscal para no quitarle a sus trabajadores y empleados los beneficios que les venían dando desde hace varios años. Y muy bien, hasta ahí parece que el efecto es neutro, que no está teniendo consecuencias. Pero el problema viene en la generación de nuevos empleos. Es decir, ya lo dijo el sector empresarial, vamos a hacer el apoyo, el sacrificio, para no tener que despedir a nadie como consecuencia de la reforma fiscal. Pero lo que no va a crecer es la generación de nuevos empleos. Porque cada día que pasa, el gobierno está haciendo más costosa la generación de nuevos empleos. Entonces, esto sí es un factor muy preocupante. Un factor muy preocupante porque México es un país de población joven, en donde la gran mayoría de los habitantes del país son gentes jóvenes que año con año se van incorporando al mercado laboral. Y obviamente las condiciones de incorporación de las nuevas generaciones, que cada día son más numerosas y más demandantes, van a ser muy difíciles debido a todas estas trabas de carácter fiscal que está imponiendo la reforma hacendaria para 2014. Entonces, ahí es en donde está el punto, la preocupación. Si el sector empresarial dice, absorbo el costo de no poder deducir en su totalidad los gastos de previsión social, pero voy a reducir el ritmo de creación de nuevos empleos, la situación hacia el futuro y sobre todo para las propias generaciones es preocupante. Inclusive yo he llegado a pensar que hubiera sido mejor dejar el YETU como impuesto de control, porque de una u otra forma la recesión todavía no se acaba en su totalidad, que a través de estas limitaciones a las deducciones golpear a las clases trabajadoras y a las clases medias. Muy bien, doctor. En esta tesitura, doctor, comentaba usted, nos hacía el señalamiento que dentro de los posibles vicios que viene presentando nuestro sistema fiscal está la situación de una base reducida de contribuyentes. Y por ahí vemos que, por lo que nos comenta, entre los afectados está ahora, pues ciertamente el sector empresarial, las clases medias, a futuro, pues los más jóvenes en el país, quienes estemos o estén en búsqueda de un empleo bien remunerado, no por la situación de la falta de capacidad probablemente, sino por la situación del encarecimiento de la generación de empleos. Y también nos comentaba usted por ahí, retomando un poco, la situación de que esta miscelánea fiscal o esta reforma, pretendida reforma fiscal, ha traído como consecuencia, pues no una ampliación de la base de contribuyentes, sino una ampliación o una homologación del impuesto al valor agregado en la frontera, doctor. ¿Qué efectos podemos considerar o qué impacto va a tener en la economía esta homologación del impuesto al valor agregado, particularmente en las fronteras, por hablar un poco de las afectaciones que pudieran derivar de esta reforma? Sí, yo diría que en el caso de la frontera norte, que es donde se genera una mayor economía, pues la frontera sur realmente, el impacto económico de la frontera sur en el Producto Interno Bruto es mínimo, en cambio el de la frontera norte sí es importante. Ahí tenemos que ubicarnos en la realidad. Y a veces cuando se legisla contra la realidad se cometen graves, y en este caso yo diría que gravísimos errores. Y voy a empezar por la frontera norte para terminar otra vez con el problema de los jóvenes. Hay un distinguido profesor de la Universidad de Chicago, Harold Summers, que es su nombre, que escribió una de las obras clásicas en materia de política fiscal, que se llama así se llama la obra, Política Fiscal
e ingreso nacional, en donde el profesor Somers lo que trata de demostrar es que el ingreso nacional, o sea, el ingreso de un país, de una nación, depende en gran medida de las buenas o malas políticas fiscales que aplique su gobierno. Y uno de los fenómenos que el profesor Somers señala como de una mala política fiscal, él da en llamarlo de la remoción. ¿Qué quiere decir la remoción en materia fiscal? Bueno, que cuando un gobierno aplica una política fiscal equivocada, que genera cargas injustificables o insostenibles para quienes desarrollan actividades económicas, esas personas que desarrollan actividades económicas optan por remover sus negocios y sus actividades a otras zonas, de ahí la palabra remoción, remover de un lugar a otro su actividad económica para tener una carga fiscal menos onerosa. Bien, esto viene a cuento porque la frontera norte de México es una zona muy vital en donde hay una gran cantidad de actividades económicas. En los últimos años, con impuestos más o menos parecidos en la frontera norte entre México y los Estados Unidos, la economía de la frontera norte había estado teniendo un desarrollo importante. El IVA se había mantenido a una tasa del 11% para que resultara competitiva con las tasas del impuesto sobre ventas que existen en los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay el IVA, sino hay un impuesto directo sobre ventas. Los dos principales estados de la Unión Americana con los que México tiene frontera, y fronteras muy largas, la frontera más larga está con el estado de Texas. En el estado de Texas, el impuesto sobre ventas es del 9.5%. Y en el estado de California, que también es una frontera muy larga y sobre todo de mucha mayor actividad y desarrollo económico que la frontera con Texas, tiene un impuesto sobre ventas del 11%. Entonces, con todo tino, las anteriores administraciones decidieron mantener el IVA en zonas fronterizas al 11%. ¿Para qué? Para que el impuesto fuera equivalente en ambos lados de la frontera, y como cruzar la frontera, sobre todo por carretera, en coche, a veces representa hasta 1 o 2, o en el caso de la frontera entre Tijuana y San Diego llega a representar hasta 3 horas, pues que la gente preferiría consumir localmente en sus ciudades fronterizas los productos necesarios, alimentos, ropa, calzado, medicinas, etcétera, sin tener que trasladarse al otro lado de la frontera por la molestia que eso conlleva. Entonces, el régimen estaba funcionando razonablemente bien. Ahora que se eleva al 16% contra el 9.5% de Texas y el 11% de California, pues a lo mejor ya va a valer la pena cruzar la frontera y comprar lo que se compraba en México en Estados Unidos, porque ya va a haber un ahorro bastante significativo. Es decir, en el caso de la frontera con Texas del 6,5% y en el caso de la frontera con California del 5%. Ya va a ser un ahorro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a bajar el consumo de productos del lado mexicano de la frontera y se va a incrementar del lado estadounidense de la frontera. Pero además hay otro fenómeno de remoción que no tomó en cuenta quien planeó esta reforma hacendaria, que la frontera norte viene sufriendo por lo menos desde 2006, es decir, hace 8 años, graves problemas de inseguridad. Y debido a la inseguridad y a la violencia que hay en la frontera norte,
muchos empresarios están removiendo sus negocios a Texas y California. Y ahora, en la frontera sur de Estados Unidos, Texas y California, se encuentran muchos negocios, tiendas, restaurantes, bares, operados por mexicanos que emigraron legalmente a los Estados Unidos para poner un negocio. En Estados Unidos, quien invierta $500,000, que son como 6.5 millones de pesos, y contrate por lo menos a 10 personas, les dé trabajo a 10 personas, automáticamente se convierte en residente legal. Entonces mucha gente aterrada por la inseguridad vendió sus casas, vendió sus negocios, se llevó el dinero a los Estados Unidos y ahí puso un negocio y adquirió la residencia legal. Ahora, a este movimiento de remoción se suma la homologación del IVA al 16%. Yo tuve oportunidad de estar este fin de año en la frontera norte y escuché comentarios de muchas personas que dicen, bueno, si encima de la inseguridad ahora nos van a bajar las ventas porque va a ser más barato cruzarse a Texas a comprar los productos que yo vendo aquí, pues voy a vender mi negocio, voy a vender mi casa y me voy a establecer del otro lado de la frontera. Entonces, repito, quien diseñó esta homologación del IVA, pues se ve que no conoce las realidades de las fronteras de la frontera norte de nuestro país, como quienes diseñan estas políticas fiscales. Se van a estudiar doctorados muy al norte de los Estados Unidos, a Harvard, Yale, Princeton, universidades que están lejísimos de la frontera con México, pues no se enteran de las realidades de la frontera norte, y cuando se legisla contra la realidad, pues los resultados son provocar la remoción, es decir, el traslado de negocios de un lugar a otro en detrimento del ingreso nacional del gobierno que implementó políticas fiscales equivocadas. Y esto se revierte hacia las generaciones jóvenes, porque si se sigue dificultando la generación de empleos para los jóvenes, vamos a un grave problema social. ¿Por qué razón? En México están creciendo de manera exponencial las universidades, los institutos, las escuelas, en donde se capacita a la gente joven y se les entrega un título profesional. Es decir, cada día hay un mayor número de estudiantes, cada día hay un mayor número de egresados de todo tipo de universidades, instituciones, escuelas, que crecen de manera exponencial, es decir, hay una población cada vez más educada y más preparada, que sin embargo, al salir de este marco tan amplio o de este espectro tan amplio de educación que se ofrece, se encuentra con un embudo de falta de oportunidades de trabajo. Y cuando quien no tiene oportunidades de trabajo es un analfabeto, con la grave injusticia social que esto representa, a lo mejor no pasa nada grave. Pero cuando se le cierran las oportunidades de empleo a generaciones más preparadas, más educadas y más conscientes de la realidad, se están sentando las bases para un problema social. Y creo que esto no lo tomó en consideración, o no lo tomaron en consideración, los autores de esta reforma fiscal, que, repito, hubiera sido preferible que dejaran el YETUC, como quiera que sea, las empresas ya se lo habían tragado, como impuesto de control, a pegarle directamente a lo que es o a lo que son las fuentes de empleo. Gracias, doctor. Entre otras muchas afectaciones que se mencionan, pero que particularmente han adquirido relevancia en los medios y pues las críticas que hace el sector empresarial, doctor, está lo relativo a la ley del impuesto sobre la renta,
sobre el restablecimiento del impuesto sobre los dividendos. Entendemos, salvedad hecha de la mejor opinión de usted, que afectaría en este caso, pues, de algún modo a las clases medias, pero particularmente a los sectores industriales. Doctor, sí. ¿Qué opinión le amerita este restablecimiento de un impuesto sobre los dividendos? Sí, mire, ahí sí yo tengo una opinión dividida. Para mí, el reintroducir el impuesto sobre dividendos es muchísimo menos grave que haber reducido la deducción de los gastos de previsión social. ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de las utilidades, sobre todo de los grandes contribuyentes de las grandes empresas. El empresario se queja de falta de proporcionalidad en el sistema tributario mexicano. Y efectivamente hay falta de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el empresario dice, a ver, yo de las utilidades que genero, tengo que pagar el 30% de impuesto a la renta. Tengo que pagar el 10% de participación de utilidades a los trabajadores, que como quiera que sea es un gasto de previsión social, y ahora voy a tener que pagar el 10% del impuesto sobre dividendos, es decir, el 50% de mis utilidades se me van a ir en cargas tributarias. Esto es contrario al principio de proporcionalidad, que es un principio además que está plasmado en nuestra Constitución, que señala que cada quien debe contribuir a los gastos públicos en la proporción más cercana posible a su capacidad económica. Estudios que se han hecho por grandes universidades como la London School of Economics o la Universidad de Yale han llegado a la conclusión que recoge este distinguido profesor de la Universidad de Chicago, Harold Summers, en su obra sobre las políticas fiscales y el ingreso nacional, que es una de las obras clásicas en esta materia. Yo la cito con mucha frecuencia en mi libro Derecho Fiscal. El profesor Summers, recogiendo estas tendencias de estos estudios, dice que para que se respete el principio de proporcionalidad, las tasas impositivas máximas deben fluctuar entre el 30 y el 35%. Cuando se pasa del 35%, entonces ya se está obligando al empresario a contribuir de manera desproporcionada y por lo tanto injusta al sostenimiento de los gastos públicos. Por lo tanto, estas cuentas que hace el sector empresarial del 50% traen como resultado que la reintroducción del impuesto sobre dividendos sea perjudicial para las grandes empresas, las grandes industrias, porque lleva la carga tributaria hasta el 50%. Sin embargo, hay que darle matices a esto, porque cuando se negocia la reforma fiscal, los trabajadores y las clases medias no tienen quien los defienda cuando se está negociando o aprobando una reforma fiscal, y los empresarios, en cambio, tienen mucha gente muy influyente que los ayuda. Entonces, hay que darle matices a esto. Yo pienso que desde el punto de vista de la justicia fiscal, la reintroducción del impuesto sobre dividendos fue un error, porque están reviviendo algo que no funcionó. Hará aproximadamente unos 20 años se estableció el impuesto sobre dividendos a la misma tasa del 10%, como un estímulo, fueron las palabras que se emplearon en ese entonces, para que las utilidades, en vez de repartirse entre los socios de una empresa, se reinvirtieran en la propia empresa. Bueno, los empresarios, durante los años en que estuvo en vigor el impuesto sobre dividendos, en un porcentaje mínimo reinvirtieron sus utilidades y las demás se las repartieron, pues, teniendo que pagar el impuesto. Finalmente se llegó a la conclusión, hace ya como 10 años, de que ese era un impuesto inoperante y además injusto. ¿Por qué? Porque las utilidades que se le pueden repartir a los socios de una empresa son utilidades después de impuestos, es decir, ya pagaron el impuesto sobre la renta en la empresa. Es decir, la empresa obtiene ingresos, determina sus utilidades,
sobre sus utilidades paga el impuesto a la renta y el remanente se distribuye entre sus socios o accionistas. Por esa razón, en el pasado, a las utilidades, la ley de impuesto a la renta les llamaba el remanente distribuible, porque era lo que quedaba después de gastos e impuestos para distribuirse entre socios o accionistas. Se dijo, es injusto que si ya pagó el impuesto la empresa, volverlo a pagar al distribuirse el remanente. Es injusto, es poco desincentiva la producción, es algo negativo. Entonces, se eliminó el impuesto sobre dividendos. Ahora se vuelve a reintroducir y desde luego, si lo analizáramos como lo analizan los empresarios, evidentemente es una injusticia y es un despropósito. Es una injusticia porque en un momento dado rompe con el principio constitucional de proporcionalidad llevar las cargas fiscales al 50% de la utilidad. Y es una injusticia porque genera una doble tributación. Primero se paga el impuesto de la renta en las utilidades de la empresa y luego se paga al distribuir dividendos. Entonces, en ese sentido, hay una doble tributación sobre un mismo ingreso o sobre una misma utilidad. Por esa razón, el impuesto es injusto y la carga tributaria es desproporcionada. Sin embargo, trae una serie de matices la ley del impuesto a la renta que hace pensar que no va a tener este impuesto sobre dividendos la carga fiscal tan pesada para los grandes empresarios que en un principio se supuso. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque solo se va a aplicar a las utilidades generadas a partir de 2014. Todas las grandes empresas exitosas, productivas que hay en México, tienen utilidades acumuladas y pendientes de distribuir desde hace por lo menos 5 años. Entonces hay una disposición transitoria en la ley del impuesto a la renta, la nueva ley del impuesto a la renta, que dice que sobre las utilidades pendientes de distribuir de ejercicios fiscales anteriores a 2014 no se causará el impuesto a la renta. Entonces, las grandes empresas contra las que va dirigida esta medida tienen utilidades acumuladas de por lo menos 5 años, que si las van distribuyendo año con año, empezarán a pagar este impuesto hasta 2020, es decir, dentro de 6 años. Y además trae algunas fórmulas, son complicadísimas, pero complicadísimas la nueva ley del impuesto a la renta, para manejar un concepto que se conoce como la cuenta de utilidad fiscal neta. Los señores contadores atinadamente la han llamado CUFIN, cuenta de utilidad fiscal neta, y trae una serie de factores de ajuste de la cuenta de utilidad fiscal neta que aún después de utilidades generadas en 2014, la causación del impuesto sobre dividendos va a estar sujeta a ajustes que van a reducir el impacto de la carga tributaria. De modo que, dejando de lado los pronunciamientos del sector empresarial, que son muy respetables, son los que generan empleos e invierten en el país, no es tan grave la carga de la reintroducción del impuesto a la renta, como sí es para los trabajadores y clases medias el haber limitado la deducción de los gastos de previsión social. Muy bien, doctor. Nos llama la atención y buscando ponerlo un poco dentro de contexto, doctor, la situación del manejo de este impuesto sobre una cuestión de incentivar o desincentivar, o que pudiera tener por efecto la incentivación o desincentivación, que por lo que nos comenta, pues no necesariamente está encaminado a que pudiera tener este efecto en la producción o para con el sector industrial. Retomando este vocablo, doctor, y buscando acotar el tema, particularmente por lo que hace a los rubros o a los sectores que resultaron afectados en el ámbito
industrial, quisiéramos hacerle el cuestionamiento sobre la cuestión de los efectos económicos que va a producir el establecimiento de los impuestos especiales a refrescos y comida chatarra, y acaso, si nos pudiera orientar usted sobre si existen medidas que justifiquen la implementación de estos impuestos pues a estos dos rubros, refrescos o bebidas azucaradas y la llamada comida chatarra, ¿no? Sí. O excedidas en cantidades de sodio. Sí. Mire, nuevamente estamos en presencia, ya lo mencionaba yo hace un momento, de otra transferencia fiscal. Si se hubiera seguido el modelo español, de salvo una canasta básica, aplicar un 3% de IVA a alimentos y medicinas, otra tasa del 8% a productos intermedios e insumos intermedios, y más la tasa general del 16%, manteniendo obviamente la tasa del 11% a la frontera, se hubiera tenido una serie de ingresos fiscales para el equilibrio del presupuesto del gobierno federal que habría hecho innecesario homologar el IVA en la frontera al 16% y meter este impuesto especial sobre producción y servicios a refrescos y a los llamados, para identificarlos en un concepto que todo el mundo entienda, productos chatarra, papas, palomitas, etc. Esto, en primer lugar, no resuelve nada, eso ya lo han visto las economías en donde se ha recurrido a este tipo de impuestos. No va a resolver nada, y en cambio sí, pues le encarece a las clases trabajadoras y a las clases medias sus artículos de subsistencia. Es decir, no gravo alimentos y medicinas, pero sí gravo productos chatarra, pues que son el alimento de la mayoría de la población en México. Siempre se ha dicho que la Coca-Cola es la leche de los mexicanos, y pues todo el mundo consume papas, Coca-Colas, papas, camarones, cacahuates, es decir, todos esos productos que ahora están siendo gravados y que forman parte de la dieta del mexicano. Entonces, pues en vez de señalizar unos cuantos productos, ¿por qué mejor no meter un impuesto general del 3% de IVA a alimentos y medicinas? Sería eso más realista y sobre todo con mejores posibilidades de recaudación. Yo creo que estos impuestos van a tener una vigencia transitoria. Es decir, ¿cuántos mexicanos no desayunan una Coca-Cola y 2 gansitos? Entonces fueron exactamente sobre lo que se fueron estos impuestos especiales. Creo que van a tener una vigencia transitoria y que tarde o temprano van a acabar por ser sustituidos por un impuesto general del IVA a alimentos y medicinas, que es hacia donde se debe llegar para incorporar al sector informal de la economía, que es muy grande, a algún tipo de control de carácter fiscal. Creo que son medidas compensatorias, vamos a llamarlas de transferencia fiscal. Como no me atreví a ponerle IVA a alimentos y medicinas, entonces lo compenso con el 16% de IVA en la frontera y los impuestos especiales a refrescos y productos chatarra. Además, la razón que dieron diputados y senadores para aprobar esta medida es que son productos que provocan la obesidad y que hay que cuidar la dieta de los mexicanos. Pues bien, cualquiera que se asome a una sesión de los diputados y de los senadores, pues advertirá que ellos son los primeros que tienen que ponerse a dieta
Antes, es decir, hay que predicar con el ejemplo, que se pongan a dieta antes de tratar de poner a dieta a los demás mexicanos. En fin, creo que va a ser una reforma de vigencia no muy larga. Creo, espero no equivocarme, que eventualmente se va a acabar aplicando el criterio de un 3% de IVA general a alimentos y medicinas, que por su misma naturaleza va a eliminar estos impuestos especiales que se están pagando desde el 1 de enero de 2014. Además, como pasa casi siempre con este tipo de aumentos de impuestos, lo único que traen estos incrementos es que la gente siga consumiendo lo mismo que consumía antes que la reforma, pero a precios mayores, porque los productores y comerciantes también, con el pretexto de la reforma y de los nuevos impuestos, suben los precios de los productos más allá de lo que representa el costo fiscal, es decir, obtienen una ganancia adicional. Y cuando se les dice, oye, pero pues que esto que valía 10 y ahora vale 14, pues es la reforma fiscal, la culpa la tiene la reforma fiscal. Y aunque la reforma fiscal es el origen de la culpa, también se están valiendo de la reforma fiscal para obtener ingresos extra. Entonces, ni se va a mejorar la dieta de los mexicanos y sí, en cambio, los costos de la alimentación usual de la mayoría de los mexicanos se están incrementando sin ninguna necesidad. Pero claro, en esa forma compensa el gobierno federal los ingresos que no va a obtener por no haberse atrevido a establecer un IVA a alimentos y medicinas, por no haber cumplido con uno de los postulados esenciales de una reforma fiscal integral, que es la ampliación de la base tributaria. Muy bien, doctor. Como un spot, o casi como un spot, comúnmente escuchamos antes que llegara esta reforma, doctor, el hecho de que dijera el fisco federal de que en esta ocasión iba por todos. Es decir, que pues en esta ocasión sí íbamos a tener una reforma integral que incluyera a todos los contribuyentes, que ampliara la base gravable y en general y particularmente hacían el señalamiento respecto de aquellos contribuyentes que comúnmente y como una práctica consuetudinaria pues venían evadiendo el fisco. Hemos visto en lo que va en estos casos días o ya entrado el año, en 2014, con la implementación de esta reforma, que el SAT ha implementado una serie de políticas tendientes pues a aminorar o reducir o atenuar estas prácticas agresivas por parte de algunos contribuyentes. Doctor, ¿qué opinión le amerita usted o en qué consiste esta política del SAT o de las autoridades fiscales federales contra las planeaciones fiscales agresivas? Sí, obviamente vamos a partir de algo que es muy importante, una premisa que me parece fundamental. Esto solamente tiene que ver con grandes contribuyentes, es decir, con las grandes empresas que operan en nuestro país, muchas de ellas de capital extranjero, que a través también de grandes despachos con nombres extranjeros, de abogados y de contadores, llevan a cabo estas planeaciones fiscales agresivas. Son muy complejas, son muy sofisticadas, procuran encontrar lagunas en las leyes fiscales para, partiendo de una interpretación a su favor de esas lagunas que hay en las leyes fiscales, tratar de reducir la carga impositiva lo más posible. Creo que, para empezar, la culpa está en nuestro propio sistema tributario. Mientras no contemos con una legislación fiscal clara, sencilla, al alcance del entendimiento de cualquier contribuyente medio, pues estos problemas se van a seguir presentando, porque mientras más extensa, complicada y pretendidamente sofisticada se vuelve la legislación fiscal, más fácil es que aparezcan estas lagunas que los grandes contribuyentes, asesorados por grandes despachos,
utilicen para eludir el pago de sus obligaciones fiscales. Inclusive se intentó reformar, nada más que no lo aprobó la Cámara de Diputados, me imagino que por presiones muy fuertes que han de haber recibido de las grandes empresas. Se intentó reformar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación para establecer lo que se conoció como la cláusula antielusión. Aquí el fisco está haciendo una distinción entre evasión fiscal, que significa no pagar o recurrir a violaciones directas a la ley para no pagar impuestos, y la elusión, que es no evadir, pero sí eludir el pago de los impuestos a través de planeaciones fiscales agresivas. En este proyecto de reforma se le daban armas al fisco federal, armas legales, para juzgar la legalidad y la validez de determinadas operaciones. Y si a criterio único del fisco esas operaciones no eran ni legales ni válidas, entonces castigarlas fiscalmente. La reforma, repito, no fue aprobada por la Cámara de Diputados. Señalaron que contenía una serie de elementos que la hacían inconstitucional. Si nos vamos al detalle de la reforma, pues a todo le podríamos encontrar vicios de inconstitucionalidad, pero bueno, aquí eran un poco más manifiestos y por esa razón no fue aprobada por la Cámara de Diputados. Al habérseles privado de este instrumento jurídico, ahora las autoridades fiscales están recurriendo a otros preceptos del Código Fiscal que no son tan claros como la cláusula antielusión que se pretendía introducir a partir de este año, pero que según ellos van a combatir estas planeaciones fiscales agresivas. Y básicamente el principal instrumento al que van a recurrir es el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, que establece que los actos simulados, es decir, cuando se simule un acto jurídico, o sea, yo hago esto para no obtener un beneficio fiscal. Y les voy a poner un ejemplo, porque así dicho en abstracto quizá no se entienda, pero les voy a poner un ejemplo, dos ejemplos de planeaciones fiscales agresivas. Vamos a suponer un accionista que es dueño de una gran empresa, que la va a vender en 300 millones de pesos, lo cual le va a significar un pago de 90 millones de pesos del impuesto sobre la renta por la venta de su empresa. Bueno, existen despachos, no voy a decir aquí nombres, que le dicen a este señor, como ahora hay una ley en México de doble nacionalidad, esto se hace para proteger a los inmigrantes, no a los empresarios, que permite conservar la nacionalidad mexicana aunque se adquiera la nacionalidad de otro país, nacionalízate nicaragüense, porque en Nicaragua la tasa del impuesto a la renta es del 10%. Entonces, en vez de pagar 90 millones, vas a pagar 30 y te ahorras 60. Y ya que haya terminado la operación, entonces renuncias a la nacionalidad nicaragüense y como la ley te permite tener doble nacionalidad, sigue siendo mexicano. Bueno, esto es un acto jurídico simulado. Es un acto que lo que pretende es obtener un beneficio fiscal valiéndose de una ley. Otro caso que se da con mucha frecuencia es que una empresa que va previendo que en el año va a tener utilidades muy elevadas, lo que hace es fusionarse con otra que tiene pérdidas acumuladas y entonces de las altas utilidades que iba a obtener de esta empresa, la compensa con las de la
fusionada con pérdidas para pagar un menor impuesto. Son actos de simulación que el fisco va a tener que perseguir con los instrumentos que ya le da el Código Fiscal de la Federación, el artículo 111, y que veremos. Yo me imagino que por el tipo de empresas y por el tipo de despachos que las asesoran, pues va a haber una cantidad interminable de litigios, porque en la elusión, como quiera que sea, se está aplicando una ley, es decir, se está uno valiendo de una ley. El caso de la ley esta de la doble nacionalidad, se está haciendo un acto legal conforme a la ley de doble nacionalidad para obtener un beneficio fiscal. Entonces los tribunales van a tener que juzgar qué pesa más, si la simulación o el haberse valido de un derecho que la ley otorga. Porque a mí la ley de doble nacionalidad me dice que yo puedo nacionalizarme nicaragüense sin perder la nacionalidad mexicana. Entonces, pues, como tengo que pagar impuestos muy altos, me vuelvo nicaragüense. Y ya que me ahorré los impuestos, pues regreso a seguir siendo mexicano. Eso es lo que se trata de evitar con esta política contraria a las planeaciones fiscales agresivas, que entiendo muy bien su razón de ser, que entiendo y comparto la preocupación del fisco federal y hasta su indignación por el abuso que los grandes corporativos y los grandes despachos hacen de las leyes mexicanas para ahorrarse impuestos en una forma que no está al alcance de los demás mexicanos, pero mucho me temo que esto va a derivar en una gran cantidad de juicios que van a seguir atiborrando nuestro ya de por sí atiborrado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también el tiempo nos dirá qué tanto éxito tendrá esto o no lo tendrá. Doctor, Gracias. muchísimas gracias. Pues no nos resta más que agradecerle. Lamentablemente, pues el gran verdugo siempre de este programa es el tiempo, y pues nos hemos visto ya pues en los últimos instantes de poder aprovechar su presencia. No nos resta más que poder hacer entrega a usted, doctor, de este reconocimiento por parte de GBA, del cual me permito dar lectura, y que dice: GBA Consultoría y Capacitación S.C. se enorgullece en entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Adolfo Arrioja Vizcaíno por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. A nombre de GBA Consultoría y de quienes formamos parte de este equipo, doctor, le queremos agradecer infinitamente su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, igualmente no nos resta más que agradecerles el habernos acompañado en una edición más de su programa, Los Mejores Fiscalistas de México. Hasta la próxima. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.